Ellos no eran el tipo de personas que inventarían algo así. Fernando y Laura eran gente seria, trabajadora. Cuando vinieron a contarnos sobre las figuras en su jardín, tenían los ojos de quien ha visto algo que no debería existir. El inspector Alejandro Vega recordaba perfectamente estas palabras del vecino más próximo a la casa de la calle Velázquez, número 47, en el barrio residencial de Nueva Córdoba. Era una zona tranquila, donde las casas de 2 plantas se alineaban con pequeños jardines delanteros cuidados con esmero, y donde los únicos sonidos nocturnos solían ser el murmullo distante del tráfico de la avenida Figueroa Alcorta y el ocasional ladrido de algún perro inquieto. Fernando Ramírez tenía 34 años y trabajaba como técnico en climatización para una empresa local. Cada mañana, a las 7 en punto, salía de casa con su furgoneta blanca cargada de herramientas, uniformado con su polo azul marino que llevaba bordado el logo de Clima Sur. Los vecinos lo conocían como un hombre reservado pero amable, que siempre saludaba con una sonrisa discreta mientras cargaba su equipo. Su esposa, Laura Méndez, de 31 años, era auxiliar administrativo en el hospital provincial. Llegaba a casa todos los días alrededor de las 5 de la tarde y tenía la costumbre de regar las plantas del jardín delantero antes de entrar. La casa que habitaban desde hacía 3 años era una construcción típica de los años 70, ladrillo visto, ventanas con marcos de aluminio, un pequeño porche de entrada y un jardín que Laura había transformado en un pequeño oasis de rosales, jazmines y un limonero que daba sombra sobre una mesa de hierro forjado, donde solían tomar el café los domingos por la mañana. Todo comenzó a cambiar la noche del 15 de marzo de 2006. Según el informe policial que se archivaría días después, Laura fue la primera en notar algo extraño. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando se levantó para ir al baño y, al pasar por la ventana del dormitorio que daba al jardín trasero, vio una figura oscura moviéndose entre los arbustos. Al principio pensó que podría ser un gato callejero o algún animal nocturno, pero la forma era demasiado alta, demasiado erguida. Despertó a Fernando, quien inicialmente la tranquilizó, sugiriendo que podría haber sido una sombra proyectada por los faros de algún coche que pasaba por la calle paralela. Pero la figura apareció de nuevo la noche siguiente. Esta vez, ambos la vieron. Fernando describiría más tarde a la policía que la sombra parecía moverse con propósito, como si estuviera inspeccionando el perímetro de la casa. No era un movimiento errático o animal, era deliberado, calculado. La figura se detenía cerca del cobertizo donde guardaban las herramientas de jardinería, luego se desplazaba hacia la valla que separaba su propiedad de la del vecino, y finalmente desaparecía en la oscuridad del fondo del jardín, donde crecía un seto de cipreses que bloqueaba la vista hacia las casas de la calle trasera. Durante los siguientes 4 días, las apariciones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. La figura ya no aparecía solo por las noches. Laura reportó haberla visto durante el atardecer cuando regresaba del trabajo. Fernando instaló una luz con sensor de movimiento en el jardín trasero, pero extrañamente nunca se activaba cuando aparecía la sombra, solo cuando pasaban gatos reales o cuando el viento movía las ramas más bajas del limonero. El olor también cambió. Laura notó primero un aroma extraño que emanaba del jardín después de cada aparición. No era desagradable, pero sí inquietante. Olía a tierra húmeda mezclada con algo metálico, como monedas viejas dejadas bajo la lluvia. El aroma se concentraba especialmente cerca del cobertizo y permanecía durante horas después de que la figura desapareciera. Fernando, hombre práctico por naturaleza, intentó encontrar explicaciones racionales. Una mañana temprano salió a inspeccionar el jardín en busca de huellas, ramas rotas o cualquier evidencia física de una presencia real.
Encontró algunas marcas en la tierra blanda cerca del cobertizo, pero eran indefinidas, como si alguien hubiera intentado borrarlas deliberadamente. También notó que algunas de sus herramientas habían sido movidas ligeramente de su posición habitual, aunque nada había sido robado. La tensión en la casa comenzó a manifestarse de formas sutiles pero palpables. Laura desarrolló insomnio y comenzó a cerrar todas las cortinas al atardecer. Fernando instaló cerraduras adicionales en las puertas y ventanas. Revisaba el perímetro de la casa cada noche antes de acostarse y mantenía una linterna junto a su cama. Los vecinos más cercanos notaron que las luces de la casa de los Ramírez Méndez permanecían encendidas hasta altas horas, algo inusual en una pareja que siempre había mantenido rutinas muy regulares. El 20 de marzo, la situación llegó al límite. Esa noche, la figura no solo apareció en el jardín, sino que se acercó a la ventana del comedor. Fernando y Laura estaban cenando cuando vieron una sombra proyectarse contra la cortina translúcida. Era claramente la silueta de una persona. Cabeza, hombros, brazos. La figura permaneció inmóvil durante varios minutos, como observando hacia el interior de la casa. Luego se desplazó lentamente hacia la puerta trasera. Fernando tomó una decisión. Armándose de valor y de un bate de béisbol que guardaba en el armario, salió por la puerta principal para rodear la casa y confrontar a quien estuviera acechándolos. Laura permaneció dentro, observando desde la ventana del dormitorio con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía. Lo que Fernando encontró en el jardín trasero lo marcó profundamente. No había nadie, ni sombra, ni intruso, ni evidencia de presencia humana. Pero en el suelo, justo frente a la puerta trasera, había algo que no había estado ahí antes. Un pequeño círculo de tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando con las manos. Y dentro del círculo, parcialmente enterrado, un objeto que brillaba débilmente bajo la luz del porche, una llave antigua, de hierro oxidado, con un diseño que no correspondía a ninguna cerradura de su casa. Esa misma noche, Fernando y Laura tomaron la decisión de contactar a la policía. La llamada se registró a las 23:47 del 20 de marzo de 2006. El agente que atendió la línea anotó: pareja reporta presencia de intruso en jardín. Solicitan patrulla para verificación. Al día siguiente, 2 agentes se presentaron en la casa para tomar la declaración y realizar una inspección del perímetro. El cabo José Martínez y el agente novato Carmen Ruiz revisaron el jardín, tomaron fotografías de las marcas en la tierra y de la misteriosa llave, e interrogaron a los vecinos inmediatos. Nadie más había visto figura alguna. Nadie más había notado movimientos sospechosos. Las cámaras de seguridad de la casa diagonal no mostraban actividad inusual en los horarios reportados. El informe oficial clasificó el caso como perturbación menor y sugirió que podría tratarse de algún vagabundo ocasional o de percepciones distorsionadas por el estrés. La llave fue catalogada como objeto encontrado sin relevancia aparente y guardada en el archivo de evidencias menores. Se prometió incrementar las patrullas nocturnas en la zona durante una semana. Pero Fernando y Laura ya no estaban tranquilos. La noche del 21 de marzo, después de la visita policial, la sombra apareció de nuevo. Esta vez no se limitó a observar desde la distancia. Según el último testimonio que darían, la figura se acercó tanto a la ventana del dormitorio que pudieron distinguir detalles que los aterrorizaron. No era solo una sombra, era la silueta de una persona real, pero su rostro permanecía incomprensiblemente oscuro, como si estuviera cubierto o como si la oscuridad misma hubiera tomado forma humana. El 22 de marzo de 2006, Fernando no apareció en su trabajo. Laura no llegó al hospital. Los vecinos notaron que las luces de la casa permanecieron encendidas toda la noche anterior, pero por la mañana un silencio extraño se había apoderado de la propiedad. Las cortinas estaban cerradas
El coche de Fernando seguía en el garaje, pero nadie respondía al timbre ni a las llamadas telefónicas. Cuando la hermana de Laura llegó esa tarde con una llave de repuesto para comprobar su bienestar, encontró la casa vacía, ordenada, sin signos de violencia o lucha. Las camas estaban hechas, los platos del desayuno lavados y guardados, la ropa de Fernando colgada ordenadamente en el armario. Solo faltaban ellos. Y en el jardín trasero, donde días atrás habían encontrado la llave misteriosa, ahora había 3 círculos más de tierra removida, formando un patrón que nadie supo interpretar. La primera semana después de la desaparición de Fernando y Laura se caracterizó por una actividad frenética que contrastaba dolorosamente con el silencio absoluto que emanaba de la casa de la calle Velázquez 47. El inspector Alejandro Vega, que había trabajado durante 15 años en casos de personas desaparecidas, recordaría más tarde que pocas veces había visto una escena tan inquietante, una casa perfectamente ordenada donde la vida parecía haberse detenido de forma abrupta, como si sus habitantes hubieran sido borrados de la realidad sin dejar rastro de resistencia o pánico. Carmen Méndez, hermana de Laura y profesora de primaria en el Colegio Sagrado Corazón, se convirtió en la coordinadora improvisada de las búsquedas. Con 42 años y el temperamento decidido que había heredado de su madre, Carmen no aceptaba la pasividad. Desde el primer día, organizó grupos de voluntarios, imprimió carteles con las fotografías más recientes de la pareja y estableció un centro de operaciones en su propio domicilio a 10 kilómetros de Nueva Córdoba, donde recibía llamadas de posibles testigos y coordinaba las batidas por los terrenos baldíos y parques de los alrededores. Los padres de Fernando, Esteban Ramírez y Mercedes Vega, llegaron desde Sevilla en el primer tren disponible. Esteban, un hombre de 68 años que había trabajado toda su vida como mecánico, se instaló prácticamente en la comisaría local, presionando diariamente para que se ampliara la investigación. Mercedes, más silenciosa pero igualmente determinada, se dedicó a revisar obsesivamente cada rincón de la casa de su hijo, buscando pistas que pudieran haber pasado inadvertidas para los investigadores. La investigación oficial comenzó con los protocolos habituales. Se revisaron los movimientos bancarios de ambos desaparecidos. No había transacciones inusuales ni retiros de dinero posteriores al 21 de marzo. Los teléfonos móviles fueron rastreados. Ambos dispositivos se habían desconectado simultáneamente alrededor de las 2:30 de la madrugada del día 22. Las empresas donde trabajaban confirmaron que no habían solicitado vacaciones ni habían mostrado signos de estrés laboral inusual en las semanas previas. Los vecinos fueron interrogados sistemáticamente. Doña Rosario, de 84 años, que vivía en la casa contigua y sufría de insomnio crónico, aseguró haber escuchado voces apagadas procedentes del jardín de los Ramírez Méndez durante las primeras horas del 22 de marzo, pero no pudo precisar si eran voces de discusión o conversación normal. El matrimonio Herrera, que residía frente a la casa, recordaba haber visto las luces encendidas hasta muy tarde, pero no notaron nada más específico. Sin embargo, fue durante la segunda semana de búsqueda cuando apareció el primer testimonio realmente inquietante. María José Cabrera, una enfermera de turno nocturno que regresaba a su casa después del trabajo, se presentó voluntariamente en la comisaría para reportar algo que había visto la madrugada del 22 de marzo, pero que inicialmente había descartado como producto del cansancio. Según su testimonio, alrededor de las 3:15 de la madrugada, mientras conducía por la calle paralela a Velázquez, había visto a través de su espejo retrovisor una figura solitaria caminando por la acera en dirección opuesta. Lo que le había llamado la atención no era la presencia de la persona, aunque era inusual ver a alguien caminando a esa hora, sino su forma de moverse. Avanzaba con pasos muy lentos
irregulares, como midiendo cada paso, y llevaba algo en las manos que no pudo identificar. Cuando intentó verlo mejor ajustando el espejo, la figura ya había desaparecido. Lo que más me perturbó, declaró María José, fue que parecía estar caminando desde la dirección donde vivían Fernando y Laura. Este testimonio impulsó la ampliación del perímetro de búsqueda. Se organizaron batidas nocturnas por los campos de olivos que se extendían más allá del barrio residencial. Se revisaron pozos abandonados, construcciones en ruinas y naves industriales desocupadas en un radio de 15 kilómetros. Los buzos de la Guardia Civil inspeccionaron el embalse de Guadalmellato y los tramos del río Guadalquivir más próximos a la ciudad. Los equipos caninos rastrearon decenas de rutas posibles, pero ninguna pista condujo a resultados concretos. La casa se convirtió en un lugar de peregrinaje doloroso para familiares y amigos. Carmen visitaba la propiedad cada tarde, después de sus clases. Regaba las plantas del jardín que Laura había cuidado con tanto esmero y se quedaba sentada en la mesa de hierro forjado bajo el limonero, como esperando que su hermana apareciera en cualquier momento por la puerta trasera. Los padres de Fernando se turnaban para mantener la casa habitada, convencidos de que su hijo y Laura podrían regresar en cualquier momento y necesitarían encontrar el hogar tal como lo habían dejado. Pero conforme pasaban las semanas, la esperanza comenzó a mezclarse con una angustia más profunda. Los voluntarios de las búsquedas fueron disminuyendo gradualmente. Los medios locales, que inicialmente habían cubierto la desaparición con titulares prominentes, comenzaron a relegar la noticia a páginas interiores y menciones breves. La rutina diaria de la ciudad de Córdoba siguió su curso, y el caso de Fernando y Laura comenzó a convertirse en uno más de los misterios sin resolver que se acumulan en los archivos policiales. El impacto psicológico en las familias fue devastador. Carmen desarrolló una obsesión por revisar cada pista, cada testimonio, cada detalle que pudiera haber sido pasado por alto. Dejó de dormir regularmente, perdió peso, y sus compañeros de trabajo en el colegio notaron que había desarrollado la costumbre de interrumpir las clases para comprobar su teléfono móvil, esperando siempre la llamada que trajera noticias. Mercedes, la madre de Fernando, comenzó a sufrir ataques de ansiedad que la llevaron a ser hospitalizada en 2 ocasiones. Esteban se sumió en un silencio pertinaz, pasando horas enteras sentado en el jardín de la casa vacía, observando fijamente los lugares donde su hijo había instalado las luces de seguridad que nunca sirvieron para protegerlo. Durante el tercer mes de búsquedas, aparecieron las primeras teorías no oficiales. Algunos vecinos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la pareja hubiera decidido desaparecer voluntariamente, quizás agobiados por deudas desconocidas o problemas maritales que habían mantenido en secreto. Esta teoría fue categóricamente rechazada por familiares y amigos cercanos, quienes conocían la estabilidad económica de Fernando y Laura, así como la solidez de su relación de 8 años. Otros rumores más siniestros comenzaron a circular discretamente. Se hablaba de la presencia de narcotraficantes en la zona, de ajustes de cuentas relacionados con el trabajo de Fernando en casas de personas potencialmente involucradas en actividades ilegales, o incluso de secuestros relacionados con una red que operaba en el sur de España. Sin embargo, ninguna de estas teorías encontró respaldo en evidencia concreta. El caso tomó un giro particularmente perturbador cuando, 4 meses después de la desaparición, se presentó un testigo que cambiaría la perspectiva de los investigadores. Andrés Morales, un electricista de 53 años que trabajaba ocasionalmente en el barrio de Nueva Córdoba, se acercó a la policía con información que había mantenido en secreto por temor a no ser creído. Según su testimonio, 2 días antes de la desaparición de Fernando y Laura, había estado realizando reparaciones en una casa situada 3 calles más arriba de Velázquez.
Durante su trabajo en el tejado, había tenido una vista panorámica del barrio y había notado algo extraño en el jardín de una casa que luego identificó como la de los desaparecidos. Una persona que no era ni Fernando ni Laura estaba trabajando en el jardín trasero, removiendo tierra cerca del cobertizo. Lo que más le había llamado la atención era que esta actividad se realizaba durante el horario laboral, cuando tanto Fernando como Laura deberían haber estado en sus trabajos. Era alguien vestido con ropa oscura, declaró Andrés, y trabajaba de forma muy metódica, como si estuviera buscando algo específico o como si estuviera enterrando algo. Esta revelación obligó a reabrir la investigación de la propiedad. Un nuevo equipo forense se presentó en la casa de Velázquez 47 para realizar excavaciones sistemáticas en el jardín trasero. Durante 3 días, los especialistas removieron la tierra del área cercana al cobertizo, analizaron muestras del suelo y utilizaron detectores de metales para buscar objetos enterrados. Los resultados fueron tan frustrantes como inquietantes. Efectivamente, se encontraron evidencias de que la tierra había sido removida recientemente en varios puntos, pero no se halló ningún objeto significativo enterrado. Sin embargo, el análisis químico del suelo reveló trazas de una sustancia que no pudo ser identificada completamente. Contenía elementos orgánicos descompuestos mezclados con compuestos metálicos que no correspondían a ningún material de uso doméstico común. Más perturbador aún fue el descubrimiento de que bajo el cobertizo, en el espacio entre los cimientos de concreto y la tierra natural, había una pequeña cavidad que parecía haber sido excavada deliberadamente. La cavidad estaba vacía, pero las paredes mostraban marcas que sugerían que algo había estado almacenado allí durante un periodo prolongado antes de ser removido. Un año después de la desaparición, el caso se declaró oficialmente como desaparición sin resolver con presunción de muerte. Los expedientes se archivaron, aunque técnicamente permanecían abiertos para nuevas evidencias. La casa de Velázquez 47 se cerró definitivamente. Carmen se hizo cargo de las pertenencias de su hermana. Los padres de Fernando regresaron a Sevilla llevándose los recuerdos más preciados de su hijo, y la propiedad quedó bajo la administración de una inmobiliaria para su eventual venta. Pero el barrio de Nueva Córdoba nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos más antiguos desarrollaron la costumbre de evitar pasar por la calle Velázquez durante las horas nocturnas. Los nuevos residentes, que no conocían la historia, comentaban ocasionalmente sobre la sensación extraña que les producía la casa abandonada. Y doña Rosario, la vecina octogenaria que sufría de insomnio, continuó reportando esporádicamente que escuchaba ruidos procedentes del jardín vacío, aunque los agentes que acudían a comprobar sus llamadas nunca encontraron evidencia de actividad. Durante los siguientes años, el caso de Fernando Ramírez y Laura Méndez se convirtió en una de esas historias que se cuentan en voz baja, que se recuerdan cuando aparecen noticias similares en otros lugares y que permanecen como una herida abierta en la memoria colectiva de quienes los conocieron. Sus nombres se mencionaban en las oraciones de la iglesia local cada aniversario. Sus fotografías permanecían guardadas en los álbumes familiares, y la pregunta sobre qué había ocurrido realmente aquella madrugada del 22 de marzo seguía sin respuesta, como un eco que se negaba a desvanecerse en el silencio. El martillo neumático se detuvo bruscamente cuando Miguel Herrera sintió que la herramienta encontraba un vacío inesperado bajo el suelo de concreto. Era la mañana del 18 de septiembre de 2020 y la brigada de construcción de la empresa Reformas Andaluzas estaba realizando trabajos de reforzamiento estructural en la casa de la calle Velázquez 47, que finalmente había sido vendida después de 14 años de abandono.
Los nuevos propietarios, una pareja joven con 2 hijos pequeños, habían comprado la propiedad a un precio significativamente reducido, atraídos por la ubicación privilegiada y la posibilidad de renovar completamente una casa con historia. Lo que desconocían era la naturaleza específica de esa historia, ya que la inmobiliaria había optado por no mencionar los detalles de la desaparición de los antiguos residentes, limitándose a indicar que se trataba de una propiedad con largo tiempo desocupada. Miguel, capataz con 28 años de experiencia en construcción y renovación, había trabajado en cientos de casas antiguas a lo largo de su carrera. Sabía reconocer los sonidos que produce un martillo neumático al atravesar diferentes materiales. El crujido seco del concreto viejo, el eco metálico cuando encuentra tuberías, el sonido sordo de la madera oculta. Pero lo que había escuchado cuando la herramienta atravesó el suelo del sótano era diferente. Un eco hueco que sugería la existencia de un espacio vacío considerable bajo los cimientos. «¡Antonio! ¡Ven aquí!», gritó Miguel a su compañero, un albañil veterano que estaba trabajando en la instalación eléctrica del piso superior. «Hay algo extraño con este suelo». Antonio bajó al sótano y examinó el agujero que había creado el martillo neumático. Efectivamente, la abertura de unos 20 centímetros de diámetro revelaba la existencia de una cavidad oculta. Usando una linterna potente, pudieron ver que bajo el suelo de concreto se extendía una pequeña habitación de aproximadamente 3 metros por 2 metros, con paredes de ladrillo y un techo bajo. Lo que más les llamó la atención no era la existencia misma de esta habitación secreta, en casas construidas en los años 70, no era completamente inusual encontrar espacios de almacenamiento ocultos o refugios improvisados, sino el hecho de que la entrada había sido sellada de forma tan meticulosa que resultaba prácticamente invisible desde el sótano principal. El concreto que cubría el acceso había sido vertido y alisado con tal precisión que parecía formar parte de la estructura original de la casa. Miguel tomó la decisión de ampliar cuidadosamente la abertura antes de notificar el hallazgo a los propietarios. Usando herramientas manuales para evitar dañar cualquier cosa que pudiera encontrarse en el interior, trabajó durante toda la mañana para crear un acceso lo suficientemente amplio como para permitir la exploración de la habitación oculta. A las 14:30, cuando finalmente pudo descender al espacio secreto, Miguel Herrera hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el trabajo de construcción y renovación. La pequeña habitación no solo existía, estaba amueblada de forma rudimentaria pero deliberada. Había una mesa pequeña de madera, 2 sillas plegables y lo que parecía ser un sistema improvisado de ventilación que conectaba con el exterior a través de un conducto oculto entre las paredes. En una de las esquinas había pilas de mantas y lo que claramente eran restos de alimentos no perecederos. Latas de conserva, botellas de agua, paquetes de galletas. Pero lo que realmente impactó a Miguel fue encontrar, cuidadosamente colocado sobre la mesa, un cuaderno de espiral con tapas rojas que contenía páginas y páginas de escritura a mano. Las primeras líneas, escritas con tinta azul en una letra claramente femenina, decían: «Si alguien encuentra esto, mi nombre es Laura Méndez. Mi esposo Fernando y yo desaparecimos el 22 de marzo de 2006. Lo que voy a contar es lo que realmente ocurrió». Miguel comprendió inmediatamente la magnitud de su descubrimiento. Sin tocar nada más en la habitación, salió del espacio oculto y contactó directamente con la Policía Nacional. A las 16:15 del mismo día, el inspector Alejandro Vega, ahora con el rango de comisario y a punto de jubilarse, recibió una llamada que lo transportaría 14 años atrás, al caso que nunca había conseguido resolver y que había marcado profundamente su carrera profesional. «Comisario Vega, soy el cabo Martínez de la comisaría de Nueva Córdoba.
Tengo que informarle sobre un hallazgo en la casa de la calle Velázquez 47. Han encontrado un cuaderno que parece ser de Laura Méndez. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Alejandro Vega recordaba perfectamente el caso Ramírez Méndez. Durante años, había revisado periódicamente el expediente. Había considerado nuevas teorías, había mantenido contacto informal con los familiares, esperando siempre que apareciera alguna pista que permitiera cerrar el caso. La noticia de que finalmente había aparecido evidencia concreta en la misma casa donde habían desaparecido le produjo una mezcla de excitación investigativa y aprensión profunda. En menos de una hora, el equipo de la científica había acordonado toda la propiedad y establecido un perímetro de seguridad. La habitación oculta fue fotografiada meticulosamente desde todos los ángulos posibles antes de que los especialistas comenzaran a catalogar cada objeto encontrado. El cuaderno fue tratado como evidencia prioritaria y trasladado inmediatamente al laboratorio para análisis de huellas dactilares, antigüedad de la tinta y autenticidad de la escritura. Los primeros análisis confirmaron que la caligrafía correspondía efectivamente a Laura Méndez, comparada con muestras de su escritura obtenidas de documentos laborales y personales que habían sido conservados por su familia. La tinta utilizada era de un bolígrafo común, y la datación química sugería que las primeras entradas del cuaderno habían sido escritas efectivamente alrededor de marzo de 2006, mientras que las últimas entradas parecían ser varios días o semanas posteriores. El contenido del cuaderno revelaba una historia que los investigadores jamás habían considerado en sus teorías originales. Según el relato de Laura, las figuras sombrias que habían estado apareciendo en su jardín no eran intrusos externos, sino señales de advertencia sobre algo que estaba ocurriendo directamente bajo su casa. La primera entrada, fechada el 23 de marzo de 2006, describía cómo ella y Fernando habían sido despertados durante la madrugada por ruidos procedentes del sótano que nunca antes habían escuchado, golpes metálicos, arrastres y lo que parecían ser voces apagadas. De Fernando bajó a investigar y encontró que una de las baldosas del sótano se había movido ligeramente. Cuando la levantó completamente, descubrió que había un espacio hueco debajo, y dentro de ese espacio encontró cosas que no deberían estar ahí. Las siguientes páginas del cuaderno describían el descubrimiento de que su casa había sido utilizada durante años como lugar de almacenamiento para actividades ilegales que ellos desconocían completamente. Según Laura, encontraron evidencia de que el anterior propietario de la casa, un hombre llamado Nicolás Rueda, que había fallecido 2 años antes de que ellos compraran la propiedad, había estado involucrado en una red de contrabando que utilizaba casas residenciales como depósitos temporales. Pero lo más perturbador del relato era la descripción de lo que ocurrió cuando intentaron reportar el hallazgo a las autoridades. Cuando Fernando llamó a la policía para reportar lo que habíamos encontrado, la persona que atendió la llamada parecía saber de qué estábamos hablando antes de que termináramos de explicar. Nos dijeron que alguien vendría a hablar con nosotros, pero que mientras tanto no debíamos tocar nada ni comentar el descubrimiento con nadie. Las páginas siguientes revelaban que el alguien que había venido a hablar con ellos no era un oficial de policía uniformado, sino un hombre que se identificó como inspector, pero que no mostró credenciales oficiales y cuyo comportamiento generó sospechas inmediatas en la pareja. Este hombre sabía cosas sobre nosotros que no debería saber. Sabía sobre mi trabajo en el hospital, sobre las herramientas específicas que Fernando guardaba en el cobertizo, sobre nuestras rutinas diarias. Nos dijo que habíamos encontrado algo que era parte de una investigación en curso y que por nuestra seguridad teníamos que mudarnos temporalmente mientras se resolvía la situación.
Laura describía cómo el falso inspector les había explicado que la habitación oculta contenía evidencia relacionada con una red criminal que estaba siendo investigada por una unidad especial, y que su descubrimiento había puesto en peligro tanto la operación como sus propias vidas. Les había dado 24 horas para recoger sus pertenencias esenciales y abandonar la casa, prometiendo que podrían regresar en unas semanas cuando la situación se hubiera estabilizado. Nos sentíamos como si estuviéramos en una pesadilla. Todo había cambiado en cuestión de horas. Fernando quería contactar con un abogado, pero el hombre nos advirtió que cualquier intento de buscar ayuda externa pondría en riesgo no solo nuestras vidas, sino también las de nuestras familias. Las páginas siguientes revelaban la desesperada decisión que había tomado la pareja. En lugar de abandonar completamente la casa como se les había ordenado, decidieron ocultarse en el mismo espacio que había causado su problema, la habitación secreta bajo el sótano. Laura describía cómo Fernando había trabajado febrilmente durante la noche para acondicionar el espacio con suministros básicos, crear un sistema de ventilación improvisado y sellar la entrada desde el interior de tal manera que pareciera que habían abandonado la propiedad. Nuestro plan era permanecer ocultos solo unos días, hasta que pudiéramos encontrar una forma segura de contactar con las autoridades reales y denunciar lo que estaba ocurriendo. Fernando había llevado su teléfono móvil, pero la señal no llegaba hasta la habitación subterránea. Lo que siguió fue una descripción cada vez más desesperada de días que se convirtieron en semanas. Laura relataba cómo habían intentado salir de la habitación durante las horas nocturnas para buscar ayuda, pero cada vez que lo hacían encontraban evidencia de que la casa estaba siendo vigilada. Habían visto luces moviéndose por el jardín, habían escuchado pasos en el piso superior y en una ocasión habían oído claramente voces discutiendo sobre cuánto tiempo más tendrían que esperar. Fernando empezó a enfermar después de la segunda semana. El aire en la habitación no era suficiente, a pesar del sistema de ventilación que había improvisado. Yo intentaba mantenerlo cómodo con las mantas que habíamos traído, pero podía ver que se estaba debilitando. Las entradas del cuaderno se volvían más irregulares y la caligrafía más vacilante conforme avanzaban las páginas. Laura describía cómo Fernando había desarrollado una tos persistente que empeoraba cada día, cómo habían comenzado a racionar estrictamente el agua y la comida, y cómo la realidad de su situación se había vuelto cada vez más desesperante. Hace 3 días que Fernando no puede levantarse. Su respiración es muy difícil y tiene fiebre alta. He intentado salir para buscar ayuda médica, pero hay alguien viviendo en nuestra casa. Escucho pasos todos los días, escucho la televisión, escucho conversaciones telefónicas. Alguien se ha mudado a nuestra casa mientras nosotros estamos atrapados debajo. Las últimas entradas del cuaderno estaban escritas con una letra casi ilegible, evidenciando el deterioro físico y mental de Laura. Fernando murió anoche. No sé qué día es. No sé cuánto tiempo hemos estado aquí. He intentado hacer ruido para que alguien nos encuentre, pero la persona que vive arriba debe pensar que son ruidos de cañerías o de la estructura de la casa. Voy a intentar salir una vez más. Si no puedo, si algo me pasa, espero que alguien encuentre esto algún día y sepa la verdad sobre lo que nos ocurrió. La entrada final, escrita con tinta apenas visible, consistía en una sola línea. El aire se está acabando. Perdóname, Fernando. Cuando el comisario Vega terminó de leer el cuaderno en el laboratorio de la policía científica, permaneció sentado en silencio durante varios minutos. La historia revelaba una tragedia que superaba todas las teorías que habían manejado durante la investigación original. Fernando y Laura no habían sido víctimas de un crimen violento, ni habían desaparecido voluntariamente. Habían muerto lentamente, escondidos en su propia casa, víctimas de una situación que los había superado completamente.
Pero la historia del cuaderno también planteaba preguntas inquietantes que requerían investigación inmediata. ¿Quién era el falso inspector que los había amenazado? ¿Qué había en la habitación oculta que justificara el miedo de la pareja? ¿Quién había estado viviendo en la casa después de su desaparición? El equipo forense regresó a la habitación oculta para realizar una búsqueda más exhaustiva. Utilizando equipos de detección avanzados, localizaron los restos óseos de 2 personas en una cavidad aún más profunda, excavada en la tierra natural bajo el suelo de ladrillo de la habitación. Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para identificación definitiva, aunque la evidencia circunstancial sugería claramente que pertenecían a Fernando Ramírez y Laura Méndez. El análisis de los objetos encontrados en la habitación reveló detalles adicionales sobre los últimos días de la pareja. Las latas de conserva habían sido abiertas con herramientas improvisadas, sugiriendo que no habían bajado preparados para una estancia prolongada. Los restos de ropa encontrados correspondían a las descripciones que habían dado los familiares sobre lo que Fernando y Laura llevaban puesto el día de su desaparición. Y lo más perturbador, el sistema de ventilación que Fernando había intentado construir mostraba signos de haber sido bloqueado desde el exterior en algún momento, confirmando la teoría de que alguien había sabido sobre su presencia en la habitación y había decidido acelerar su destino. La investigación se reabrió oficialmente bajo la clasificación de doble homicidio. Después de 14 años, el caso de Fernando Ramírez y Laura Méndez había pasado de ser un misterio de desaparición a convertirse en una investigación de asesinato que implicaba corrupción, chantaje y una red criminal que había operado durante años utilizando propiedades residenciales como centros de operaciones. Pero identificar a los responsables después de tanto tiempo sería un desafío que requeriría reabrir expedientes archivados, revisar testimonios antiguos y confrontar la posibilidad de que algunas de las autoridades que habían participado en la investigación original podrían haber estado involucradas en los hechos que habían llevado a la muerte de la pareja. El inspector retirado José Martínez se presentó voluntariamente en la comisaría de Nueva Córdoba 3 días después de que los medios locales informaran sobre el descubrimiento de los restos de Fernando y Laura. Tenía 71 años, cabello completamente blanco y la expresión de un hombre que había cargado con un peso insoportable durante más de una década. Comisario Vega, dijo al entrar en el despacho donde el veterano investigador revisaba por 100ª vez los expedientes del caso, he venido a contarle algo que debería haber dicho hace 14 años. José Martínez había sido el cabo que junto con la agente Carmen Ruiz había atendido la primera llamada de Fernando y Laura, reportando las figuras sombrías en su jardín. Durante todos estos años, había mantenido el secreto sobre lo que realmente había ocurrido durante esa visita a la casa de Velázquez 47, un secreto que había destruido su carrera, su matrimonio y su paz mental. Cuando fuimos a tomar la declaración de los Ramírez Méndez, comenzó José con voz temblorosa, encontramos exactamente lo que ellos habían reportado, evidencia de que alguien había estado removiendo tierra en su jardín, y esa llave antigua que no correspondía a ninguna cerradura de la casa. Pero también encontramos algo más, algo que no incluimos en el informe oficial. Durante la inspección del jardín, José había notado que una de las ventanas del sótano tenía marcas de haber sido forzada desde el exterior. Al revisar el interior, habían descubierto que efectivamente alguien había estado accediendo al sótano y que una de las baldosas del suelo había sido movida recientemente. Bajo esa baldosa, habían encontrado una pequeña apertura que conducía a un espacio oculto que contenía cajas de cartón llenas de documentos y lo que parecían ser sustancias ilegales. Carmen y yo sabíamos que habíamos encontrado algo grande, pero cuando regresamos a la comisaría para reportar el hallazgo,
El sargento Delgado nos llamó a su despacho y nos dijo que ya estaba al tanto de la situación. El sargento Evaristo Delgado, que había fallecido en 2018 de un ataque cardíaco, había explicado a José y Carmen que la casa de Velázquez 47 estaba bajo vigilancia de una unidad especial como parte de una operación encubierta relacionada con una red de lavado de dinero. Los Ramírez Méndez, según Delgado, habían descubierto accidentalmente un depósito que había estado inactivo desde la muerte del anterior propietario, y su hallazgo amenazaba con comprometer meses de trabajo investigativo. Delgado nos ordenó que clasificáramos el caso como perturbación menor y que no mencionáramos el descubrimiento del espacio oculto en nuestro informe. Nos dijo que una unidad especializada se haría cargo de la situación y que nosotros debíamos mantener silencio absoluto sobre lo que habíamos encontrado. José explicó que tanto él como Carmen habían aceptado estas órdenes porque confiaban en la autoridad de su superior y porque genuinamente creían que estaban contribuyendo a una operación policial legítima. Sin embargo, cuando Fernando y Laura desaparecieron al día siguiente, comenzaron a sospechar que algo había ido terriblemente mal. Intenté hablar con Delgado sobre la desaparición, preguntarle si tenía alguna relación con la operación especial de la que nos había hablado. Pero él insistía en que no había conexión, que la pareja probablemente había decidido marcharse por su cuenta después de ser interrogados por los agentes especiales. La agente Carmen Ruiz, que había abandonado la policía 2 años después del caso para trabajar como profesora de educación física, también se presentó para dar su testimonio. Su versión confirmaba completamente el relato de José, pero añadía detalles adicionales que habían permanecido ocultos durante todos estos años. Y después de que Delgado nos dijera que mantuviéramos silencio, explicó Carmen, ahora de 48 años y madre de 3 hijos, comencé a investigar por mi cuenta quién era realmente el anterior propietario de la casa, Nicolás Rueda. Carmen había descubierto que Nicolás Rueda había sido objeto de varias investigaciones por evasión fiscal y presunto lavado de dinero durante los años 90, pero nunca había sido procesado formalmente. Tenía conexiones documentadas con empresarios locales que posteriormente habían sido investigados por corrupción, y su muerte en 2003 había ocurrido en circunstancias que algunos consideraban sospechosas. Pero lo más inquietante, continuó Carmen, fue descubrir que el sargento Delgado había tenido una relación personal con Nicolás Rueda. Habían servido juntos en el ejército en los años 80 y existen registros de que Delgado había visitado la casa de Velázquez 47 en múltiples ocasiones durante los años previos a la muerte de Rueda. Esta información obligó a los investigadores a revisar completamente la teoría sobre lo que había ocurrido en marzo de 2006. La evidencia sugería que Delgado no había estado protegiendo una operación policial legítima, sino que había estado involucrado en el encubrimiento de actividades ilegales relacionadas con la red de Nicolás Rueda. El análisis de los archivos personales de Delgado, que habían sido conservados por su viuda, reveló documentos que confirmaban las sospechas de corrupción. Entre sus pertenencias se encontraron mapas de varias propiedades en Córdoba, incluyendo un plano detallado de la casa de Velázquez 47, con anotaciones que marcaban específicamente la ubicación de la habitación oculta bajo el sótano. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los investigadores lograron identificar al falso inspector que había amenazado a Fernando y Laura. A través del análisis de los registros telefónicos de Delgado y la revisión de testimonios de otros casos archivados, identificaron a un hombre llamado Ricardo Vázquez, de 57 años, que había trabajado como investigador privado y que tenía un historial de actividades ilegales relacionadas con intimidación y extorsión. Ricardo Vázquez fue localizado en Málaga,
donde vivía bajo una identidad falsa y trabajaba como consultor de seguridad. Cuando fue arrestado en noviembre de 2020, inicialmente negó cualquier conocimiento sobre el caso Ramírez Méndez. Sin embargo, confrontado con la evidencia documental y los testimonios de José y Carmen, su versión comenzó a cambiar gradualmente. La confesión de Ricardo Vázquez se desarrolló a lo largo de varias sesiones de interrogatorio, revelando una historia de codicia, pánico y decisiones que habían escalado hasta convertirse en asesinato involuntario. Un delegado me contactó en marzo de 2006 porque tenía un problema, explicó Ricardo durante la tercera sesión de interrogatorio. Había estado extrayendo sistemáticamente los materiales que Nicolás Rueda había almacenado en varias propiedades antes de su muerte. La mayoría de las casas ya habían sido limpiadas, pero quedaba una, la de Velázquez 47. Ricardo describió cómo Delgado había estado retrasando la limpieza de esa casa específica porque los nuevos propietarios, Fernando y Laura, eran demasiado observadores y mantenían rutinas muy regulares que dificultaban el acceso nocturno al sótano. El plan era esperar hasta que viajaran o se ausentaran por vacaciones, pero ellos nunca salían de la ciudad. Delgado se estaba poniendo nervioso porque sabía que eventualmente descubrirían el espacio oculto durante algún proyecto de mejora de la casa. La presión aumentó cuando Fernando y Laura efectivamente hicieron el descubrimiento y contactaron a la policía. Delgado se vio obligado a intervenir directamente para controlar la situación, enviando a Ricardo para que se hiciera pasar por un investigador oficial y convenciera a la pareja de abandonar temporalmente la propiedad. Yo pensé que sería sencillo, admitió Ricardo. Les daría una historia convincente sobre una investigación en curso. Ellos se irían por unas semanas y nosotros podríamos terminar de limpiar la habitación oculta. Después, cuando regresaran, no habría evidencia de que hubiera existido algo irregular. Pero Fernando y Laura no habían abandonado la casa como se esperaba. En su lugar, habían decidido esconderse en la misma habitación que había causado el problema, una decisión que Ricardo y Delgado solo descubrieron días después, cuando regresaron para remover los últimos materiales almacenados. Cuando encontramos que estaban escondidos ahí abajo, Delgado entró en pánico total. Dijo que si salían y hablaban con las autoridades reales, ambos terminaríamos en prisión. Propuso que simplemente sellaríamos la habitación con ellos adentro. Esperaríamos unos días y después moveríamos los cuerpos. La confesión de Ricardo reveló que tanto él como Delgado habían subestimado gravemente cuánto tiempo podrían sobrevivir Fernando y Laura en el espacio cerrado. Habían asumido que la falta de aire los mataría en 1 o 2 días, pero la pareja había resistido durante semanas, creando una situación de tortura prolongada que ninguno de los criminales había anticipado. Después de la primera semana, podíamos escuchar que seguían vivos ahí abajo. Delgado quería abrir la habitación y terminar con la situación de forma más directa, pero yo me negué. No soy un asesino, o al menos no pensé que lo era. En lugar de resolver la situación, habían decidido bloquear completamente el sistema de ventilación que Fernando había construido, acelerando el proceso que finalmente había matado a la pareja. Después, habían instalado a un asociado de Ricardo en la casa para que viviera allí durante varios meses, creando la apariencia de que la propiedad estaba habitada normalmente mientras se aseguraban de que no hubiera evidencia de lo que había ocurrido en el sótano. El juicio de Ricardo Vázquez comenzó en abril de 2021 y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia judicial reciente de Córdoba. La revelación de que 2 personas inocentes habían sido asesinadas lentamente debido a un encubrimiento de corrupción policial generó protestas públicas y demandas de reforma en las fuerzas del orden locales. Ricardo fue condenado a 28 años de prisión por doble homicidio,
Aunque sus abogados argumentaron que las muertes habían sido consecuencia involuntaria de secuestro, no asesinato premeditado. El sargento Delgado, al estar fallecido, fue objeto de una investigación póstuma que reveló décadas de corrupción y abuso de autoridad, resultando en la revisión de docenas de casos en los que había participado. Para las familias de Fernando y Laura, el juicio proporcionó finalmente respuestas a preguntas que los habían atormentado durante 15 años, pero también confirmó sus peores temores sobre la forma en que habían muerto sus seres queridos. Carmen Méndez, hermana de Laura, declaró después del veredicto: «Saber la verdad es importante, pero también es devastador. Ellos murieron solos, asustados y traicionados por las mismas autoridades que deberían haberlos protegido». Los restos de Fernando y Laura fueron finalmente sepultados en el cementerio de San Rafael de Córdoba en una ceremonia que reunió a cientos de personas que habían participado en las búsquedas originales o que simplemente habían sido conmovidas por su historia. Sus lápidas llevan una inscripción que dice: «Fernando Ramírez y Laura Méndez, víctimas de la injusticia». Su búsqueda de ayuda se convirtió en su condena. La casa de Velázquez 47 fue demolida por orden municipal en agosto de 2021. En su lugar, se construyó un pequeño parque conmemorativo con un banco donde se lee: «En memoria de quienes desaparecen en silencio». Los vecinos del barrio, que durante años habían evitado pasar por esa propiedad durante las horas nocturnas, ahora la visitan regularmente para dejar flores o simplemente para sentarse en silencio. El caso Ramírez Méndez se ha convertido en un símbolo de cómo la corrupción institucional puede transformar víctimas inocentes en secretos enterrados, y cómo la verdad, aunque tarde años en emerger, eventualmente encuentra una forma de llegar a la superficie. Pero también sirve como recordatorio doloroso de que algunas desapariciones no involucran misterios complejos o criminales sofisticados. A veces, las personas simplemente desaparecen porque pidieron ayuda a las personas equivocadas en el momento equivocado. 15 años después de aquella noche de marzo, cuando vieron por primera vez las sombras en su jardín, Fernando y Laura finalmente habían encontrado la paz, pero su historia permanece como una herida abierta en la conciencia colectiva de quienes los recordaron durante todos los años de silencio y los acompañaron hasta el final de su búsqueda de justicia.